Lo tenemos a Roberto Baradel, que está en la ciudad de La Plata. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va, Gustavo? Bien, bueno, a ver, concretamente, ¿qué fue lo que les ofreció el gobierno de María Eugenia Vidal en la tarde de hoy? No, simplemente es increíble que después de una movilización de 100.000 docentes al Ministerio de Educación de la Nación reclamando paritaria nacional, de la movilización que se dio el día martes, de sostener un conflicto con un nivel de acatamiento al paro altísimo en toda la provincia todos estos días, que el gobierno venga hoy con la modificación de un solo punto, en lugar del 18, el 19%, e inclusive han modificado las cuotas, dicen en 3 cuotas, la última cuota es en el mes de septiembre, que en lugar de plantear el tema de una actualización y cobro retroactivo a enero del 17, lo hacen en enero del 18. ¿Cómo es esto de la suma? Claro, en enero, o sea, lo pasa en enero del 18, la posible actualización, en lugar de plantearse con la pérdida de inflación que sea retroactivo a enero del 17. Pero además de eso, nos da una suma, nos ofrece una suma en escala, creo que es de 1.500 a 3.200 según los salarios. Sí. Los más bajos, obviamente, que la mayoría, que son menos de 15.000 pesos, son 1.500 pesos. Ahora, como esa cuenta de futuros aumentos, lo ponen en la mesa de negociación, pero como enero, febrero y marzo va a ser retroactivo el pago y con eso se alcanzarían los 1.500 pesos, esa suma desaparece. O sea, hacen como una suma espejo. Está planteada como a cuenta de futuros aumentos, pero en realidad como los futuros aumentos van a ser con retroactividad al mes de enero, esa suma desaparece. O sea que no han hecho ningún tipo de esfuerzo, es 1% más de la propuesta anterior, y yo no entiendo con la realidad de lo que está sucediendo, con la voluntad de lucha de los docentes, con el apoyo que tiene la comunidad al tema del conflicto, con una situación tan conflictiva es como no tener clases. El gobierno de la provincia de Buenos Aires venga con este tipo de propuestas. Bueno, han vuelto a un no quiere resolver. Claro. Por lo que hemos escuchado a la tarde, Roberto, han vuelto con un argumento muy político, ¿no? Han vuelto como un poco a confrontar. Han dicho que ustedes tienen una intencionalidad política, que los gremios tienen intencionalidad política, que la provincia está fundida, dijo el ministro de Educación hoy, ¿no? Dijo, la provincia está fundida, no se puede dar más aumento. Mire, la provincia primero no está fundida. Hay sectores que deberían plantearse una reforma tributaria en serio, pero además, con el caso específicamente docente, tienen una posibilidad de resolver lo que es la paritaria nacional. Claro. Los fondos que no tiene la provincia para poder resolver el conflicto, como el año pasado, la puede asistir la nación. Si el año pasado, el 34,6, alcanzamos ese número con aportes del Estado Nacional, si no fuera del Estado Nacional, no hubiera habido aporte, no había 34,6 en la provincia. Entonces, no entendemos por qué la cerrazón del Gobierno Nacional y también de la provincia, que avala la posición del Gobierno Nacional, que no se necesitan paritarias docentes, cuando el Estado Nacional puede asistir no solamente a la provincia de Buenos Aires, a todas las provincias que estén en dificultades para poder dar un salario que hay que acordarse que estamos hablando de no perder poder adquisitivo, ni siquiera estamos hablando de aumento de salario, estamos hablando de recomponer el salario docente. Baradel, buenas noches. Alejandro Berkovich acá, saluda. Buenas noches, ¿qué tal, Alejandro? La advertencia del gobierno de la provincia y de alguna manera del gobierno nacional también de descontar los días de paro a los docentes y de aplicar sanciones al gremio por desconocer la conciliación obligatoria. ¿Hace alguna mella en la adhesión que tiene la medida de fuerza o que ustedes creen que puede tener la medida de fuerza entre los docentes? ¿Hay temor a estos descuentos o al revés, la gente se enojó más? No, se enojó más. Por supuesto que uno piensa, también los docentes, con el tema del salario, que, a ver, el tema del descuento que va a haber o no, pero enoja mucho más eso. Pero hay una decisión judicial también esta semana de que tienen que devolver lo que el año pasado les habían quitado, ¿no?
Exactamente, y no lo están devolviendo, y la supuesta decisión judicial que esgrimen los ministros hoy, hablamos con los abogados y no hay registro de ninguna resolución judicial. No sé si se la adelantó la Cámara, estaríamos en otra cuestión y la sacan el lunes, pero hasta ahora no hay registro de ningún tipo de resolución judicial. Pero además, la provincia habla de una conciliación obligatoria. Una Cámara de provincia no puede darle facultades al ministro de Trabajo que no le otorga la Constitución de la provincia. Claro, esto fue clarito. Ni fueron delegadas por la Constitución Nacional. El juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, lo dijo esta semana, que la provincia no tenía potestad para dictar la conciliación obligatoria y que la debía levantar, ¿no? Claro, exactamente, y no está devolviendo los días de paro del año pasado. Ahora, miren, estas 3 semanas se ocuparon de eso. Usted va a escuchar del gobierno descuentos a los docentes, sanciones a los gremios, multa, la intencionalidad política, campañas de difamación, editorialistas, puestas en escena, el tema de avalar amenazas, confrontación directa con los docentes, voluntariado para reemplazar a los docentes. Ahora nunca escuchamos del gobierno provincial que estaban trabajando en una propuesta que pueda presentarse como una propuesta de salario digno a los docentes. Esa es la llave. Si probaran con eso, hoy, yo creo que estaríamos en otra situación. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes medianamente podrían aceptar? A ver, ustedes sentados en una mesa, ¿qué es lo que están pidiendo concretamente que niega el gobierno de María Eugenia Vidal? Un 10% de pérdida del poder adquisitivo del año pasado, que hay una pérdida del poder adquisitivo, en realidad la pérdida precisa es 11,3 porque el índice de Ciudad de Buenos Aires 40,9, el aumento fue del 34,6 y además si sumamos diciembre, que fue el mes de la devaluación, que fue un 4,9, estamos en un 11,3. Un 10% de pérdida de poder adquisitivo y además una proyección de inflación para este año mucho más realista, 2,5 fue en el mes de febrero. Estamos hablando por lo menos de un 25% y con cláusula gatillo de reapertura para no perder poder adquisitivo con el tema de la inflación. Y eso el gobierno, se lo hemos planteado innumerable cantidad de veces y el gobierno eso no lo acepta. Roberto, buenas noches. Hamilton te saluda. ¿Están evaluando algún otro tipo de acciones, además del paro? Digo, porque desde el gobierno se deslegitima permanentemente el reclamo que hacen los docentes con algún tipo de repercusión en alguna parte de la sociedad con el asunto de que los niños no van a la escuela. Por eso digo, ¿hay algún tipo de medida complementaria que están evaluando para llevar adelante? Mira, hoy en la mayoría de los distritos de la provincia hubo movilizaciones por las plazas, hubo reuniones en las plazas, hubo reuniones en las escuelas, reuniones con los padres. Tenemos pensado otras actividades y por supuesto yo creo que con lo que anunciaron los gremios nacionales y una respuesta va a ser impresionante como fueron las movilizaciones anteriores, una marcha federal educativa a Plaza de Mayo, donde podamos concentrar el reclamo de los docentes de todos los niveles del país, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, estudiantes, padres y alumnos, en defensa de la educación pública y de aumento del presupuesto para educación, para mejorar los salarios docentes, pero también para infraestructura, para comedores escolares, para las escuelas de jornada completa, para material didáctico, para el nombramiento de cargos docentes, para la formación docente. Necesitamos más inversión en la escuela pública. ¿Evalúan volver a la carpa blanca o no? Mira, hay varias medidas, también se ha discutido eso, hay varias medidas que estamos conversando con los diferentes sindicatos y demás y estamos evaluando en la medida que suceden los acontecimientos, ¿no? Cuando el gobierno dice que ustedes persiguen un fin político, que están haciendo campaña, que las marchas de esta semana fueron el puntapié inicial de la campaña, que son kirchneristas y demás, ¿no les hacen también un daño en el predicamento hacia las bases o a los maestros no les importa este discurso? Mira, con la campaña que orquestaron contra mí en particular, con las cosas que dijeron, cómo confrontaron con los docentes, la respuesta no se la damos los dirigentes, se la dieron los docentes. 100.000 docentes, una marcha histórica al inicio de un ciclo lectivo, desde el Palacio Pisurno,
desde Callao, a la altura de Marcelo T. de Alvear, y la columna llegaba a Moreno, a Entre Ríos, no alcanzó la casa de Callao, ustedes la vieron, y la adhesión de la medida de fuerza toda esta semana, que fue contundente también, fue masiva, la movilización del martes, yo no entiendo cómo el gobierno no ve estas cosas, hoy se lo dije yo, se lo dije. ¿Y cuál fue la respuesta? En la negociación. Nada, silencio. Bueno, acá la gobernadora está tuiteando en este momento, Roberto. Dice, mi mensaje a todas las familias de la provincia, reitera la gobernadora que lo mismo que decía el ministro, que la provincia está fundida, que lamenta la situación en la que están llevando ustedes a los chicos, que dice que lo están dejando sin clase, que le duele, y dice... la propuesta fue, nos pidieron un reconocimiento salarial por el año 2016 y lo ofrecimos. Nos dijeron que se requería de los fondos nacionales y por eso los incorporamos. Esto nos permitió superar nuestra oferta inicial y garantizar un aumento salarial mínimo de un 19%. Y si la inflación es más, vamos a pagar más. Nos pidieron reducir el número de cuotas y lo hicimos bajándola de 4 a 3. Y acá dice, en términos concretos, el maestro de grado recibirá a fines de marzo entre 2.000 y 4.775 pesos más. Y desde septiembre el salario promedio docente pasará de 19.200 pesos a 23.900 pesos. ¿Es así esto? ¿Saben lo que son los 2.000? Son el aumento de 500 pesos, la verdad, yo lamento tanto, además porque sea la gobernadora que informa esas cosas. ¿Sabe por qué van a ser 2.000? Porque son 500 pesos de aumento enero, febrero y marzo, y 500 pesos como reconocimiento, 500 pesos en negro, o mal llamado negro, no remunerativo, que no lo cobran los jubilados, que no está dentro del salario anual complementario, por única vez, o sea, los 3 meses de aumento, 500, 500 y 500, y estos 500 pesos por única vez. Roberto, pero... Por única vez. Después, ¿sabe al otro mes cuánto pasamos a cobrar de ese aumento de 2.000 pesos? 980 pesos. Pero cuando alude cuando alude a que se van a llevar 23.000 pesos de bolsillo en promedio del salario docente, ¿miente la gobernadora? No, es lo que sí lo que está haciendo es tomar toda la plantilla con los cargos más altos y decir que ese es el promedio. Y ese no es el promedio. Tienen que fijarse cuánto ganan los docentes, cuánto ganan los cargos docentes, el maestro de grado. Nosotros velamos por el tema del inicial y el máximo de antigüedad, y el 47% de los docentes de la provincia de Buenos Aires ganan menos de 13.000 pesos, que es la línea de pobreza. 13.300 pesos está fijada a nivel nacional. ¿Con esta oferta cuánto se iría? ¿Ese 90% de los docentes? No, el 47% de los docentes. Bueno, ¿cuánto sería el salario inicial recién? A octubre de este año, a 11.160 pesos, 166 pesos. Claro, menos que la ganaste. Ahora, acá dice la gobernadora que en septiembre el salario promedio docente pasará de 19.200 a 23.900 pesos. ¿No Vuelvo a explicar que no es así, porque toman la plantilla de liquidaciones del ministerio y no toman el tema de los cargos reales. Pregúntenle a los docentes, que les pregunten a ustedes cuánto ganan los docentes, cuánto gana un maestro de grado con 24 años de antigüedad. Y dice otra cosa acá sobre el final, Roberto, dice que ellos tienen la voluntad del gobierno de la provincia de seguir dialogando donde quieran, a la hora, el día que quieran, pero dice, aún sin estar convencidos de la buena voluntad de algunos de los gremios que representan a nuestros docentes. Bueno, vuelve a la misma situación la gobernadora. Lamento muchísimo que la gobernadora, que es de alguna manera la responsable de resolver este conflicto, no se ponga por arriba y trate de buscar una solución. Y si la provincia está fundida, que hable con el gobierno nacional. El Estado nacional puede asistir a la provincia y la provincia también puede hacer otras cosas. Entonces yo creo que la mala voluntad no está de alguno de los gremios docentes. La mala voluntad lamentablemente está del gobierno, que utilizó estas semanas, desde el año pasado, una estrategia absolutamente equivocada, y en esto coincido absolutamente con Eduardo López. Tomó la decisión de confrontar con los docentes en lugar de resolver las problemáticas, porque si el problema fuera un dirigente
sindical o un sindicato, no habría 100.000 personas en la calle o sosteniendo el conjunto de los docentes la medida de fuerza con la masividad que la sostiene, y no estaríamos los 6 gremios juntos. Mire, este gobierno logró algo que ni siquiera nosotros fuimos capaces de lograr. Es la unidad de todos los gremios docentes de la provincia y la unidad de todos los gremios docentes a nivel nacional. Ahora, yo acá le quería preguntar, porque estaba escuchando y estaba analizando, le quería preguntar a Berco, que sigue el tema económico. La provincia de Buenos Aires, ¿en cuánto se ha endeudado? ¿Para qué? ¿No se ha endeudado en este año? Sí, se ha endeudado fuerte. ¿Para qué? En parte para planes de infraestructura y en parte para cubrir el déficit que ya arrastraba desde la gestión anterior. Porque dice que llamativo esto que dice la gobernadora, ¿no? Que la provincia está fundida. Sí, claro. Digan... Perdón, está fundida hace muchos años la provincia de Buenos Aires, ¿eh? No es que sea de hoy. La provincia de Buenos Aires recibe como coparticipación mucho menos de lo que generan sus habitantes. Eso le genera un déficit estructural que hizo que estuviera ahogada durante casi todo el gobierno de Scioli y que funcionara solamente en la medida en la que le giraron dinero. Eso prometió el gobierno que iba a cambiar, que iba a reformularse en el reparto del dinero. Por ahora no ha ocurrido. Lo curioso es, Gato, que no haya un esquema de asistencia para paliar ese agujero. Y además, lo que el otro día estábamos analizando acá, cuando estaba Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, que lo recordó, que está el fondo todavía de incentivo docente, está votado para el presupuesto de este año, que no está usando el gobierno. Pero si no se vota la ley nacional de presupuesto, la paritaria nacional docente, no... Está bien, pero ese fondo no está destinado. Ese fondo está destinado. De hecho, y el gobierno no lo está usando. De hecho, el año pasado fue así como se destrabó, ¿no? Claro. Baradel fue con Exactamente. La provincia de Buenos Aires llegamos al 34,6% porque hubo aportes nacionales, pero además hay otro fondo, que es el Fondo de Compensación Salarial. ¿Y qué le ha dicho el ministro de Educación en el Consejo Federal? Esos fondos, tanto el del incentivo docente como el Fondo de Compensación Salarial, que lo discutimos nosotros en la paritaria nacional para mejorar el piso salarial garantizado y aumentar el incentivo, lo quieren convertir, trasladarlo desde la órbita de educación a la órbita del Ministerio del Interior y convertirlo de fondo de asignación específica a fondo de libre disponibilidad. Esa es la discusión acá, que el Estado Nacional lo obliga a la Ley Nacional de Educación, lo obliga la Ley de Financiamiento Educativo a sostener la educación pública a nivel nacional y no se quiere hacer cargo de esa responsabilidad. Ahora, ¿ustedes creen que el gobierno nacional, el gobierno de Macri, que está necesitando y que le están exigiendo también desde el exterior bajar el déficit, está intentándolo bajar con ustedes? Por eso se ahorra este fondo de incentivo y no quiere desde el gobierno nacional auxiliar a las provincias para que haya más aumento. ¿Los quieren poner a ustedes como variable de ajuste, creen? Estoy absolutamente convencida por ese tema, pero además ya tenemos el ejemplo de los bancarios, que inclusive no tenía que pagar la nación nada y el gobierno no quería homologar en el Ministerio de Trabajo ese aumento, porque la segunda cuestión es bajar los salarios. O sea, producir un ajuste en educación, no solamente con los salarios, estos fondos que hablábamos anteriormente, sino la subejecución del presupuesto. Bueno, han cometido la barbaridad de amenazar con el juicio político a los camaristas que votaron a favor de ese aumento salarial, ¿no? Exactamente, cuando fallaron conforme a derecho. La segunda es bajarlo el salario de los trabajadores. Y la tercera, yo creo que vienen con esto que planteaba Eduardo López, que estoy absolutamente convencido, que es elegir a un sector para pasarlo, avasallar los derechos concretamente, tratar de disciplinarlo, y en este caso nos eligieron a los docentes, para hacer eso, para que después poder llevar adelante la flexibilización laboral. Es decir, como que ustedes son de derechos como quieran. Ustedes son el conejillo de India. Ustedes no pueden lograr más del 18% que el gobierno fijó como techo, como impone como techo a las paritarias nacionales. Exactamente. Y disciplinar a nuestro sector para que sirvamos de ejemplo para otros trabajadores. Pero la respuesta, vuelvo a decir, estuvo el otro día en la calle, 100.000 docentes. A ver, Roberto, un minuto, porque yo le quiero preguntar a Eduardo López también, que está acá presente, que también es un dirigente de muchos años, porque acá la gobernadora con este comunicado, cuando dice algún gremio, otra vez está apuntando sin nombrarlo a Baradel. Digo, ¿el problema es Baradel o son todos los gremios docentes los que también el lunes se manifestaron, Eduardo? Te lo hago con un cartelito que le vi a una maestra en la marcha. No es
Baradel contra Vidal. Es la paritaria docente nacional. Digo, Ese es el tema. Claro. En eso se sintetiza el conflicto. Que la paritaria, aparte de lo que bien decía Roberto, tiene un tema más, que justamente Roberto lo peleó mucho, que son los programas socioeducativos nacionales, Conectar Igualdad, orquestas escolares. Quieren hacer una tercera transferencia a las provincias, provincializar la educación, cuando la educación es nacional y federal, según el plexo normativo vigente. Ya lo vivimos en los 90, cuando provincializaron. Este es un adelanto de los 90. Bueno, no queremos volver a los 90. Queremos una ley nacional y federal, tiene que cumplir con las leyes el ministro. Eduardo, es eso. Esta semana hubo una extensa nota en el Diario de la Nación que decía que ustedes ya habían arreglado el 18% con Horacio Rodríguez Larreta y que por eso no pararon el jueves, intentando enfrentarlos de alguna manera a Baradel y usted. Sí. ¿Hubo alguna tratativa, algún acercamiento de ese tipo? No. No, la verdad que nosotros resolvimos el paro de Cetera y después sí vi la nota de Pagni. Bueno, pero es funcional al proyecto de provincializar y ocultar a Bullrich. Vamos a hablar de todos nosotros, menos de Esteban Bullrich y de la paritaria. Vamos a un conflicto nacional y se quiere provincializar. No, y aparte yo en general respondo cuestiones vinculadas de los docentes y de la comunidad educativa a los docentes y a la comunidad educativa, no a funcionarios. Y antes que me corrijan me van a decir que Pagni no es un funcionario, es un periodista. Bueno. Insisto con mi análisis. Roberto, no respondo a los funcionarios. No, yo, perdóneme, Gustavo. Sí. Yo quiero esto marcar claramente. Rechazar todo este tipo de editorialistas que en realidad persiguen el fin de avalar la posición del gobierno, buscando nombrarnos a nosotros, y que hay diferencia entre Eduardo López y conmigo, con Sonia Leso. Al contrario, nosotros somos parte de una organización y de un colectivo que está muy fortalecido y que pensamos exactamente lo mismo, y todo mi respeto a la lucha que llevó todos estos años Eduardo López y la UTE y los gremios de Capital Federal. No, está claro, eso ha quedado federal, eso ha quedado totalmente comprobado el lunes de esta semana con la masiva marcha y cómo, ahí el relato del gobierno chocó con la realidad de lo que fue la marcha del lunes. Lo que llama la atención es que el gobierno, con semejante multitud, con semejante marcha, no reaccione y no trate de acordar una paritaria nacional. Eso es lo que llama, no sé por dónde la ven ustedes. Baradel, ¿cuál es pero no reacciona tampoco con la movilización de las centrales sindicales, que fue multitudinaria, y pareciera, yo escucho a los funcionarios diciendo que estamos mejor. Yo no sé dónde lo ven, dónde ven los indicadores positivos. Yo vi el programa de ustedes ayer con el tema de la pobreza y demás, no sé dónde ven los indicadores positivos. ¿No ven que la gente está cada vez peor, que perdemos poder adquisitivo, que el país no levanta? Eso es lo que está reclamando la sociedad. Baradel, más allá de los porcentajes, ¿cuál es el salario mínimo que ustedes reclaman? Porque muchas veces la gente se pierde con el 20, el 32, el 38. Digo, ¿cuál es el salario mínimo que ustedes reclaman para la escala inicial? Porque eso también marca un poco cuál es el nivel del reclamo. Nosotros planteamos el 35, pero en esta etapa... Pero en plata, digo. No, en plata tendría que ser, por eso iba a explicar, por lo menos que ningún docente esté por debajo de la línea de la pobreza. Estos son 13.300 pesos. En varias provincias, incluida la de Buenos Aires, no llega, la provincia de Buenos Aires puede más, estoy convencido, que 11.600 pesos. Pero quizás para llegar a 13.500 pesos le faltan recursos, y ahí tiene que actuar el Estado Nacional. A ver, Roberto, lo mismo para otras provincias. ¿Me permitís? Vamos a escuchar la respuesta que hace instantes dieron los ministros, el ministro de Economía, el ministro de Educación y el ministro de Trabajo frente al paro que ustedes declararon. Hoy hemos hecho una propuesta superadora. Hemos incluido todos y cada uno de los ítems que los gremios quisieron discutir. Y en cada uno de esos ítems hubo una propuesta. Y la respuesta de los gremios nuevamente fue convocar al paro.
quiero decir que la propuesta que hicimos hoy cumple con dos condiciones básicas. Es superior a todas las que hicimos hasta ahora, objetivamente superior en todos sus atributos, y es una propuesta que podemos cumplir, que estamos seguros que podemos cumplir sin aumentar impuestos a los bonaerenses, que ya están muy altos, a los argentinos, y sin endeudarnos irresponsablemente y comprometer lo que no podemos cumplir. Subir ese piso de 18 a 19% para garantizar un ingreso mínimo a los docentes. Nosotros creemos que la inflación va a ser menor, pero ya garantizamos ese 19% y mantenemos la cláusula gatillo. Vamos a convocar a los gremios, tal cual estaba previsto para mañana, a las 11 de la mañana, pero ya dentro del proceso de conciliación obligatoria. Quiero pedirles a los docentes de la provincia de Buenos Aires que el lunes sigan educando, vayan a trabajar. Nosotros vamos a seguir trabajando desde este lugar para otorgarles un aumento digno, un aumento que los dignifique, pero con los chicos en las aulas. Bueno, ahí está, Roberto. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? El gobierno sigue dando la misma respuesta y sigue negando la realidad. Y si sigue dando la misma respuesta y negar la realidad, esto va a seguir el conflicto. Yo espero sinceramente que se reúnan, que reflexionen. Lo que nosotros estamos planteando es absolutamente justo, no es irracional. Yo pido que el ministro de Educación no le falte respeto a los docentes. Con esa marcha de 100.000 docentes, con la medida de fuerza, los docentes están enseñan todos los días en las peores condiciones. Que trate de no faltarle el respeto a los docentes que sostienen la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que están con los chicos. Hoy decía Mérida Petrosini lo decía, con los chicos, los docentes están todos los días, porque no están 4 o 5 días de paro, no van a estar todos los días con los chicos. Entonces, que traten de buscar por otro lado, que prueben con un trato respetuoso y ofreciendo un salario digno a los docentes. Totalmente. Yo creo que si van por ese camino, creo que cambiamos las condiciones. Claro, totalmente. Te quiero preguntar algo también, llevarte a otra situación que se vivió mucho cuando la peor crisis política, económica y social que tuvo la Argentina, del 2001 al 2002, que las escuelas se transformaron en comederos, ¿no? Realmente en merenderos. Y con los índices de pobreza que se dieron a conocer ayer, con el aumento en este año que pasó de gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo se está viviendo este tema a nivel de las escuelas? ¿Hay más pedidos de padres para que los chicos vayan a comer? ¿Hay más pedidos? ¿Llegan más? ¿Se está respondiendo con un menú adecuado? Desde el año pasado le venimos reclamando a la gobernadora. Pagaron hasta mayo, junio, 6 pesos por alumno. Después del reclamo que hicimos nosotros, que también se enojó la gobernadora en ese momento, lo aumentaron, ella dice, en forma grandilocuente, el 100%, lo pasaron a 12 pesos. La capital federal está pagando 40 pesos por chico, pero además eso no es solamente el problema, es que hay pérdida de trabajo de muchos papás, fundamentalmente los que tenían trabajos precarios, los que hacían changas, pero ahora se empieza a dar también pérdida de trabajo o empleados de comercio, o de trabajadores de pequeñas y medianas empresas, o trabajadores que están suspendidos, y hay un incremento en la solicitud de comedores escolares, que los chicos vayan a comer concretamente, y no aumentan los cupos. Entonces un director quizás tenga 350 chicos en el comedor y le envían para 200 chicos o 250 chicos, que y tiene que estirar el tema del menú. Claro, exactamente, tiene que estirar con lo que le dan, con los cupos, con la limitación de los cupos, para que coman todos los chicos. Entonces eso, primero que es poco lo que envían, pero además si hay recortes en los cupos o no hay ampliación de cupos, el menú todavía se hace más pobre, excepto en algunos municipios que el municipio colabora, o en algunos lugares del interior que los productores se acercan, o frutas o verduras o carne. Generalmente son hidratos de carbono los que reciben los chicos en el tema de comedores. Entonces, es otra problemática también, ¿no? Estaría faltando más carne en el menú.
Sí, sí, y verduras y lácteos y fundamentalmente más cupos y mejorar el tema de lo que se paga por alumno en ese punto, ¿no? Claro. Una cuestión que quería decir, Gustavo, que sucedió una conferencia de prensa de los ministros. Es lamentable lo que hicieron con los periodistas, con los colegas de ustedes de La Plata o de medios provinciales. Prácticamente no los dejaron subir a la conferencia de prensa. Dejaron nada más a los medios nacionales que iban en vivo, y cuando quisieron subir ya a último momento levantaron la conferencia de prensa. La verdad que hay una discriminación que no se entiende porque es, y bueno, me quiero solidarizar con los colegas de la ciudad de La Plata y de medios provinciales, locales, que hacen mucho esfuerzo y cubren mucho también el tema de estos conflictos, y están permanentemente, y hoy no tuvieron la posibilidad de preguntarle a los ministros. El paro está declarado. ¿Hay alguna propuesta de un nuevo encuentro o después de esta reunión de hoy a la tarde no han tenido ya nuevas respuestas por parte del gobierno provincial? Había una convocatoria para mañana de una comisión técnica, pero la han convertido en conciliación obligatoria, así que ahora estamos en una reunión de conciliación, así que estamos evaluando con los gremios docentes no concurrir y hacer una presentación el lunes. Es decir, ustedes ratifican el paro, ratifican el paro pese a la conciliación. Ratifican el paro pese a la conciliación. Sí, estamos terminando de hablar el tema de los abogados, pero esa es la posición que tenemos los gremios, porque además no vemos ninguna resolución judicial de la que esgrime el ministro, y además la dictaron en el marco de una medida nacional donde él no la puede dictar. Así que esas son las cuestiones legales que... Ahora, si nos convocan a realmente mañana, el domingo, pero para discutir una propuesta seria de aumento salarial, nosotros estamos dispuestos a concurrir. Baradel, ¿evaluaron la posibilidad de presentar una propuesta desde el sector docente por escrito a la gobernadora? Es una de las posibilidades, pero se la dejamos sentada en la mesa, está en las actas, ya se la hemos formulado, pero hoy yo justamente pensaba eso, quizás tengamos que hacer con todos los docentes, terminar una propuesta con los gremios docentes y planteárselo el tema a la gobernadora, porque además le dijimos hoy, no solamente se trata de llegar a eso, es mejorar el salario básico para que los docentes que trabajan en escuelas rurales, los jubilados, los que tienen mayor antigüedad, los que trabajan en escuelas especiales, tengan la compensación necesaria, porque todas las sumas que les permiten tener un adicional por esa función diferenciada, se trabaja sobre el básico, y el básico es un poco más de 4.000 pesos. Están evaluando dentro la mitad del salario docente. Y están evaluando dentro de las propuestas trabajar sobre... Yo sé que es complejo lo que voy a decir porque achata el techo, digamos, pero están trabajando dentro de las propuestas en una suma fija, es decir, no sé, estoy diciendo algo al voleo arbitrario para que se entienda. Decir, bueno, que se le aumenten 5.000 pesos a todos los docentes, que esto elevaría mucho el piso, aunque achataría el techo, digamos. ¿Están evaluando esa chance o no? Preferimos que no se achate, pero sí, si hay fondos nacionales... Por un caso excepcional, digamos, ¿no? No, podría ser si hay una discusión a nivel nacional para garantizar que ningún docente esté por debajo de la línea de la pobreza. A eso me refiero. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho, gracias porque estabas en el medio de una reunión, has tenido la deferencia, pero es muy importante que mantengan ustedes la claridad y que estar clarificando en estos momentos donde muchos actores se meten y tratan de politizar desde afuera el conflicto. Me parece esencial que estén manteniendo la claridad de estos reclamos. Roberto, gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos siempre este espacio. No, por favor. Muchas gracias. Lo siguen teniendo cuando lo necesiten. Bueno.